Mucho antes de la traición, existió un niño. En una pequeña aldea de Judea, al sur de Jerusalén, nacía un hijo bajo el ardiente sol del desierto, Judas, el de Queriot. Su nombre, Yehudá, significaba alabado, pero pocos sabían que su destino sería pronunciado con susurros de horror durante milenios. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. Era hijo de Simón Iscariote, un fariseo estricto y ambicioso, cuya vida giraba en torno al cumplimiento de la ley. Desde niño, Judas fue educado con dureza, aprendió a leer la Torá antes de caminar con firmeza, y sus noches estaban marcadas por oraciones, ayunos y largas discusiones sobre el Mesías que habría de venir. Pero Judas no era como los demás. En sus ojos brillaban la inteligencia y la impaciencia. Su mente aguda cuestionaba todo. ¿Y si el Mesías no es como lo imaginamos? ¿Y si no viene a liberar con espada, sino con palabras? Esa osadía lo hizo un paria entre sus iguales, pero también le dio algo más, hambre de propósito. A los 16 años, dejó Queriot con la determinación de buscar algo más grande. Recorrió caminos polvorientos, aprendiendo de comerciantes, rabinos, celotes e incluso esenios en cuevas del desierto. Era brillante, persuasivo, apasionado y solitario. Sus convicciones eran más grandes que él mismo, y su ambición hervía como un vino que no encuentra odre. El rumor de un tal Jesús de Nazaret comenzó a circular en las aldeas. Hablaban de milagros, de enseñanzas que invertían el mundo, de un hombre que hablaba con autoridad, pero sin armas. Judas escuchó, y se inquietó. No fue el primero en acercarse. Pero cuando lo hizo, no lo hizo como los otros discípulos. No lo atrajo solo la compasión de Jesús ni sus prodigios. Lo atrajo la promesa de un reino, de un nuevo orden, de algo que pudiera por fin romper las cadenas de Roma, y quizás, también, las de su propia historia. Cuando Judas se unió a los 12, fue recibido por Jesús sin preguntas, como si ya lo conociera desde antes, como si supiera que era necesario. Judas no lo entendió, pero se sintió elegido. Y eso bastaba. Judas caminaba entre los 12, pero nunca como uno más. Mientras Pedro hablaba con fuego y Juan se recostaba en el maestro con ternura filial, Judas observaba, medía, analizaba. Tenía un don para los números y la organización. Así, fue él quien guardaba la bolsa del grupo, administraba los gastos, negociaba el pan en las aldeas y hablaba con los recaudadores. Jesús lo sabía. Y nunca dijo nada. Los días con el maestro eran una mezcla de asombro y desconcierto. Judas veía a Jesús sanar a leprosos, devolver la vista, multiplicar panes, pero también lo oía predicar sobre humildad, pobreza, entrega. Palabras suaves, que chocaban con sus anhelos de revolución. ¿Era este realmente el Mesías? ¿Dónde estaba el plan para liberar a Israel? Una noche, bajo el manto estrellado de Galilea, Judas se acercó a Jesús mientras los demás dormían. Rabí, ¿cuándo comenzará el reino? Jesús lo miró, sin sorpresa. Ya ha comenzado, Judas. Pero no como lo esperas. Judas se sintió herido, confundido. ¿Qué clase de reino era ese, donde los pobres seguían pobres, y los romanos seguían gobernando? El tiempo pasaba, y Judas empezó a impacientarse. Mientras los otros discípulos se maravillaban con las enseñanzas, él buscaba señales de poder, de estrategia, de conquista. Y no las encontraba. Sin embargo, no se apartaba. Algo en Jesús lo mantenía cerca. Una mezcla de amor y misterio. A veces, al ver al Maestro orar solo en los montes, Judas creía ver en él algo más grande que un libertador. Algo divino. Pero su corazón estaba dividido. Los murmullos en Jerusalén crecían. El Sanedrín comenzaba a temer a ese nazareno. Y entre los fariseos, se hablaba de eliminarlo. Judas escuchaba, callaba, y comenzaba a preguntarse, ¿y si yo soy el que puede acelerar lo inevitable?
¿Y si yo debo forzar a Jesús a revelarse como el rey que espero? Una idea nació en su mente. Peligrosa, astuta, irreversible. Jerusalén hervía. Era Pascua. Los peregrinos inundaban las calles, los comerciantes alzaban sus voces, y las autoridades religiosas vigilaban con desconfianza creciente. Jesús y los 12 entraron montados en burros, entre palmas y cantos de Hosanna. Judas sonrió, por primera vez en mucho tiempo. ¿Acaso no era este el inicio de la revolución? ¿El Mesías al fin tomaría su trono? Pero los días pasaron, y nada ocurrió. Jesús hablaba en el templo, sí, pero no contra Roma. Sus palabras eran contra los hipócritas, contra los mercaderes del alma, contra los mismos que podían ayudarle a conquistar el poder. Judas se mordía los labios en silencio, viendo cómo el maestro desperdiciaba cada oportunidad. Y entonces, lo buscó. En una noche húmeda, entre los muros sombríos del templo, Judas habló con los sumos sacerdotes. Sus túnicas pesadas olían a incienso y miedo. Le ofrecieron monedas. 30 piezas de plata. El precio de un esclavo. Judas no vaciló. No por codicia, sino por convicción. Lo entregaré, dijo con voz firme. Pero no lo tocarán. Él se revelará. Lo verán hacer milagros. Y entonces, nadie podrá negarlo. Pensaba que lo forzaría a actuar. Que pondría en marcha el reino con un acto de presión. Que Jesús vencería y él, Judas, habría sido el catalizador. El estratega. El discípulo que hizo lo necesario. Pero esa noche, en la casa del maestro, sucedió lo inesperado. Mientras cenaban, Jesús se levantó y lavó los pies de todos, incluso los de Judas. El agua caliente sobre su piel le quemó el alma. El maestro, de rodillas. El rey, con un manto de ciervo. Su mirada penetrante. Tierra. Dolorosa. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le susurró Jesús, sin levantar la voz. Y Judas se levantó, temblando. Salió a la noche, a la oscuridad, a cumplir lo que él creía un plan, sin saber que caminaba hacia su ruina. La noche estaba espesa como el humo del incienso. En el huerto de Getsemaní, las sombras danzaban entre los olivos, y el silencio era solo roto por la oración angustiada de Jesús. A lo lejos, antorchas se movían como ojos encendidos. Se acercaban. Judas iba al frente. Lo seguían soldados, criados del sumo sacerdote y fariseos armados con palos. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de expectativa. Este es el momento. Él mostrará su gloria. Él se levantará como el león de Judá. Pero al verlo, algo cambió. Jesús estaba solo, sereno, como quien ya había aceptado el final. Sus ojos brillaban con compasión, no con poder. No alzó la voz, no invocó fuego, no llamó a ángeles. Amigo, dijo Jesús, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El alma de Judas se quebró con esas palabras. Se acercó y besó al maestro en la mejilla. Un acto de traición disfrazado de afecto. El pacto sellado no con sangre, sino con ternura fingida. Los soldados se abalanzaron. Pedro desenvainó una espada. Jesús, sin resistencia, se entregó. Judas dio un paso atrás. Lo que había planeado no estaba ocurriendo. No había milagros. No había truenos del cielo. No había tronos, ni ángeles, ni rayos de gloria. Solo un Mesías, esposado. Lo llevaron al Sanedrín. Lo abofetearon. Lo escupieron. Judas lo siguió, entre las sombras, su alma hecha un abismo. Cuando vio a Jesús golpeado y sentenciado a muerte, comprendió. No había plan. No había reino. No había redención en su acto. Solo traición. Solo culpa. Y entonces, los dedos de Judas comenzaron a apretar con fuerza la bolsa de las 30 monedas, como si el metal pudiera ofrecerle respuestas. Pero el brillo de la plata no podía apagar la oscuridad que crecía dentro de él. El amanecer sobre Jerusalén fue cruel.
Las campanas del templo sonaban a muerte, no a gloria. Y Judas, que una vez soñó con liberar a su pueblo, caminaba ahora entre callejones como un hombre maldito. El tintinear de las monedas en su cinturón lo perseguía como una risa demoníaca. Cada sonido era un latigazo. Cada paso, una caída más profunda en el abismo de su error. Llegó al templo jadeando, temblando, desencajado. «He pecado», gritó a los sumos sacerdotes. «He entregado sangre inocente». Caifás lo miró con frialdad. Otros apartaron la vista. «¿Qué nos importa?», dijeron. «Allá tú». Judas abrió la bolsa con violencia y arrojó las monedas al suelo sagrado. Rodaron como serpientes de plata, silenciando el lugar por un instante. Nadie se atrevió a tocarlas. Judas salió del templo sin dirección. El sol golpeaba con fuerza, pero él sentía frío. En su mente, la imagen de Jesús, azotado, sangrante, con la mirada rota, lo consumía. Buscó la muerte como quien busca descanso. Cruzó el valle, trepó una colina solitaria, y allí, entre ramas secas, encontró la cuerda y el árbol. El mundo parecía contener el aliento. El viento se detuvo. Incluso los cuervos guardaron silencio. Ató el lazo con manos que antes habían contado monedas. Miró al cielo, por última vez. Y saltó. El cuerpo de Judas colgó, suspendido entre el cielo que traicionó y la tierra que nunca comprendió. Y el traidor cayó. Pero su historia aún no había terminado. Porque mientras él moría, Jesús aún vivía. La muerte de Judas fue un eco que resonó en toda Judea, un susurro oscuro que nadie pudo ignorar. Los discípulos, desconsolados, se dispersaron, cada uno luchando con el vacío que dejaba la ausencia del Maestro y la sombra de la traición. Pero mientras las multitudes lloraban a Jesús y celebraban la esperanza de la resurrección, hubo quienes no pudieron olvidar. Los fantasmas de Judas no solo habitaban las leyendas, se manifestaban en miradas acusadoras y en murmullos que atravesaban el viento. Años después, en tabernas y mercados, se contaba la historia del discípulo que vendió al Mesías por unas monedas, y cuyo nombre se volvió sinónimo de traición. Pero pocos conocían la complejidad oculta tras ese gesto, un hombre dividido, entre la esperanza y el desengaño, entre la ambición y el arrepentimiento. En el corazón de la historia de Judas reside un misterio que ni la muerte pudo apagar. ¿Fue Judas un villano marcado por el destino, o un hombre trágico, consumido por su propia lucha interior? Mientras la tierra seguía girando bajo el sol de Judea, las preguntas persistían, y el nombre de Judas seguía siendo una sombra que oscurecía la historia de un rey que cambió el mundo. Los años pasaron y la historia de Judas quedó sellada en los textos sagrados, en relatos orales y en el juicio eterno de la memoria colectiva. Pero en un rincón olvidado, lejos de Jerusalén, la verdad comenzó a desvanecerse bajo el peso del olvido. Sus tierras en Keriot fueron abandonadas. Su familia, marcada por el estigma, vivía en silencio y temor. Los pocos que lo conocían en vida prefirieron guardar secretos. Y sin embargo, en medio del olvido, un eco persistía. No era el eco de la traición, sino el eco de la humanidad. De un hombre que amó, que dudó, que falló, que enfrentó sus demonios sin piedad. Pero la historia no permite segundas oportunidades. El juicio del mundo fue implacable. Judas fue el símbolo del mal, el arquetipo de la deslealtad. Y con ese juicio, quedó condenado a la eternidad, a ser recordado no por sus razones, sino por su acto final. Así, la figura de Judas se convirtió en una sombra perpetua, un espejo oscuro donde se refleja la complejidad de la naturaleza humana. En las profundidades del tiempo, más allá de las leyendas y los juicios, la historia de Judas comenzó a encontrar nuevos matices. Se cuenta que, en el silencio de la eternidad, su espíritu buscó redención. No como un héroe, ni como un mártir, sino como un hombre que quiso reparar el daño, aunque fuera tarde. Los relatos hablan de un alma que recorrió caminos de sombras, enfrentando sus errores, buscando la luz en la oscuridad. No hubo olvido, pero tampoco condena absoluta. Solo un intento doloroso de reconciliación.
Este lado oculto de Judas es el que pocos quieren recordar, un hombre atrapado entre la fe y la duda, entre el amor y la desesperación, que buscó el perdón más allá de la muerte. Porque en cada historia, incluso en la más trágica, hay un espacio para la esperanza. En el final de todo, cuando el polvo del tiempo se asienta y los ecos de la historia se hacen silencio, queda solo una pregunta. ¿Quién fue realmente Judas Iscariote? ¿Un traidor consumado, vendido a la codicia? ¿Un instrumento del destino, marcado para cumplir un papel oscuro? ¿Un hombre perdido, buscando la verdad entre sombras? La respuesta nunca será simple. Porque Judas es más que un nombre, más que 30 piezas de plata. Es la representación de la complejidad humana, del error y la búsqueda de sentido en medio del caos. Y aunque su nombre sea un susurro sombrío en la memoria colectiva, su historia sigue viva en cada elección, en cada lucha interna que enfrenta el alma humana. El eco del silencio de Judas sigue resonando. Y en ese silencio, quizás, encontremos la verdad más profunda sobre nosotros mismos. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.